Seguimos aquí en Charlas en la U. Estamos hoy conversando con el profesor Juan Carlos Arias. Él es docente de la Universidad Javeriana de Bogotá y ha sido invitado por la Maestría en Culturas Audiovisuales de nuestra institución para dar la apertura a su programa de posgrado. Con el profesor Juan Carlos Arias hemos estado hablando, haciendo un análisis y un recorrido por el panorama documental en Latinoamérica, y quisiera que en este segundo bloque del programa nos detuviéramos en el caso de Colombia en las últimas décadas. Profesor, usted en su actividad docente ha realizado toda una investigación sobre la representación de las víctimas en el conflicto armado en el documental en Colombia. Quisiera que habláramos un poco sobre este tema, cómo la producción documental en nuestro país está reflejando las víctimas. Sí, digamos que hace unos años me empecé a interesar por ese problema de qué tipo de imágenes hacemos de las víctimas para tratar de dar cuenta de su relato, de su pasado o de su presente. Y nace una pregunta por las estrategias y modos de visibilidad de las víctimas en la producción audiovisual colombiana contemporánea. Y digamos que el punto de partida era una especie de sospecha que me decía que cuando se hace visible una víctima pareciera que suponemos que la categoría de víctima ya existe, ya sabemos que es una víctima y entonces sabemos qué tipo de imagen de ella debemos producir. Y cuando esa imagen no se ajusta a la categoría que ya tenemos, entonces no nos parece que hable de la realidad de las víctimas. Entonces me he dedicado mucho a pensar ¿qué significa eso de hacer visible a las víctimas? ¿Qué significa eso de darle la voz a las víctimas? Que se nos ha convertido como en fórmulas que repetimos todos a partir, no sé, en muchos espacios institucionales, sociales, académicos, repetimos fórmulas como para construir la memoria histórica de nuestro país es necesario escuchar a las víctimas, darle la voz a las víctimas, dejar que las víctimas nos cuenten su versión. Y al final, ¿qué significa exactamente darle la voz a las víctimas? Dejar que hablen, ponerles un micrófono y decirles cuenten lo que quieran, porque lo que puede ocurrir es que al hablar, hablen como creen que deben hablar para ser escuchadas. Y entonces empiezan a reproducir esquemas retóricos, discursivos, narrativos, incluso prácticos, de esa imagen que todos tenemos que debe corresponder a la víctima. Entonces mi pregunta ha sido esa, ¿cómo darle la voz y en qué espacios se da la voz problematizando el ejercicio de dar la voz? Profesor, y en este ejercicio académico que usted ha estado promoviendo, ¿qué ha encontrado de esa representación de las víctimas? ¿Cuál es el imaginario predominante, al menos en el campo de los realizadores? Hay mucha producción en muchos sentidos, pero yo sí creo que uno de los paradigmas contemporáneos es tratar de darle la voz al otro, es decir, dejar esa perspectiva más tradicional del realizador que viene como una especie de salvador a crear imágenes de aquel que no puede producirlas sobre sí mismo, sino dejar que el otro hable y cuente su versión de los hechos. Claro, darle la voz al otro siempre implica que alguien se la da, que alguien trae los medios para dárselo, que trae unas fórmulas narrativas y formales a través de la cual esa voz adquiere visibilidad. Entonces, en muchos casos uno se da cuenta que los relatos de las víctimas se insertan dentro de formatos ya preestablecidos. Es muy llamativo, por ejemplo, algunas series de documentales institucionales que hacen las instituciones del Estado encargadas de la reparación de las víctimas en Colombia, que hacen unos clips audiovisuales documentales para narrar la realidad de diferentes víctimas en el país. Todos tienen la misma estructura y la estructura es bastante simple de reconocer, es como la estructura de una película de Hollywood cualquiera en la que las víctimas narran el pasado como un pasado idílico y perfecto que fue roto por el acontecimiento violento, sea de quien sea cualquiera el grupo que intervino en esa realidad. Entonces ese acontecimiento violento que siempre viene de afuera, rompe ese equilibrio, los sumen el dolor, pero ahora están saliendo adelante y se están recuperando. Entonces uno ve que el relato de la víctima es insertado dentro de formas narrativas que todos ya conocemos y que terminan por decirnos eso es una víctima si está dentro de ese tipo de relato. Entonces uno se empieza a dar cuenta cómo lo que pasa es que en lugar de problematizar las formas de visibilidad de la víctima, empezamos a darle visibilidad desde códigos que ya conocemos y que sabemos que le son familiares al espectador y que sabemos que el espectador va a aceptar para ver a la víctima. Yo me pregunto todo el tiempo por qué nos parecería extraño que algún realizador nos dijera estoy trabajando en la producción de videos experimentales ensayísticos sobre las víctimas.
Y uno diría, no, pero cuando a mí me dicen víctima, lo que espero es que sea un documental y que ella me narre su realidad y no que hagan experimentación formal. Entonces parece que hay unos formatos dentro de los que sí entran las víctimas y otros no. Y eso se ha expandido a nivel social en todas partes. Las víctimas mismas han aprendido a narrarse desde esos formatos para conseguir cosas que necesitan. Entonces es una red muy compleja en la que se legitiman formas de visibilidad codificadas y otras desaparecen. Profesor, entonces, digamos que es más necesario en el ambiente actual que también el relato de las víctimas se piense desde otros campos de la experimentación artística en audiovisuales, según le entiendo. Sí, lo que yo creo es que nunca me atrevería a decir que hay que dudar del relato de las víctimas. Es decir, es muy importante seguir dando la voz y seguir escuchando ese relato. Pero también pensar el relato como un relato, es decir, qué lo compone, de dónde están sacando las estructuras para componerlo, a qué expectativas están tratando de llenar al narrarse de ese modo. Entonces no solo escucharlo como un contenido, sino verlo como una forma, como un modo de composición de la historia, porque nuestra noción de memoria es de contenidos. Tenemos que hacer memoria histórica por los contenidos del pasado, pero no estamos pensando en la forma, el modo que estamos relatando esa memoria, y yo creo que eso es lo más urgente y es la potencia que tiene no solo el documental, sino el arte en general. Profesor, ya para ir cerrando, en su experiencia académica, ¿existen algunos trabajos que usted le recomendaría a la audiencia de Univalle TV sobre este tipo de documentales que se piensen de otro modo, más allá de lo convencional, el papel de las víctimas en la construcción de la memoria histórica? Sí, hay bastantes. Ahora que pienso, les recomendaría mucho ver La imagen faltante de un realizador que se llama Riti Pan, que es una especie de puesta en escena, véanlo y me dicen si es puesta en escena o no, de puesta en escena a partir de la narración de la dictadura de los Jemeres Rojos que el realizador vive en carne propia. En el caso de Colombia, a mí me gusta mucho un ensayo audiovisual de Camilo Restrepo que se llama La impresión de una guerra, que también trabaja el problema de la representación de la violencia en Colombia desde otro lado. Es decir, es totalmente ensayístico y él lo dice, voy a dar una imagen distorsionada de la violencia en el país, pero tal vez en esa imagen distorsionada captemos algo de lo que ocurre acá. Entonces se vuelven productos audiovisuales reflexivos sobre la imagen misma sin que dejen de hablar de lo que quieren hablar, que es de la violencia en últimas. Pues ahí está, hay que generar una reflexión sobre cómo nos estamos representando y cómo se están representando las víctimas en el documental contemporáneo. Al profesor Juan Carlos Arias, muchas gracias por estar aquí en Gracias, Charlas Diego. en la U. Sigan ustedes con más programación aquí en Univalle TV.